Listo, ¿me pueden confirmar por favor que están viendo la pantalla mía y escuchándome bien? Ahora sí, que estoy grabando. Sí, señor. Listo. Entonces, miren, de nuevo, digamos aquí lo de los métodos numéricos lo utilizamos como práctica de programación. El objetivo es que ustedes sepan programar y tengan una idea de algunos métodos numéricos de como esos fundamentos, esas bases. Y hoy vamos entonces a hablar de las bases de la búsqueda de raíces. Para eso es necesario que demos algunos conceptos como muy básicos al respecto. Y pues vamos a empezar con eso. La idea, digamos, de esos problemas, ¿cuál es? Esto es sacado del Chapra, un libro pues muy famoso y muy típico que se utiliza en métodos numéricos, para aprender métodos numéricos. Es un libro que está hecho para MATLAB, pero cualquiera de esos libros pues se pueden utilizar para uno aprender en cualquier lenguaje, ¿sí? Eso da igual. Una cosa importante ahí es que no importa el lenguaje, pues el método numérico como tal es el mismo. Y entonces, digamos, en este caso dicen que tenemos un cable de poder eléctrico, un cable eléctrico de poder que está suspendido en dos puntos a igual altura, digamos, como en dos postes. La distancia entre esos dos postes es de 100 metros. El cable se le permite que lo máximo que pueda bajar al descolgarse, pues es 10 metros. Y entonces la pregunta es qué tan largo es ese cable. Entonces, cuando se resuelve este problema, se encuentra que la curva que sigue ese cable, eso no es una parábola, sino una cosa llamada una catenaria. Y lo que uno quiere entonces, si coloca ese sistema de coordenadas, es que esa catenaria en ese punto de la mitad tiene que pasar en el punto 10 metros. Queremos calcular como ese valor crítico ahí, ese punto, que nos lleva a que se obtiene ese valor. Obviamente es un punto, digamos, que lleva al límite, entonces uno lo que está buscando realmente es un rango menor o mayor a ese número. Cuando uno escribe ese problema así, entonces uno lo que tiene es esa ecuación no lineal que están viendo ustedes ahí abajo. Esa ecuación no lineal que se observa ahí no se puede resolver por métodos algebraicos normales. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo la resolvemos. Tenemos que buscar ese lambda que cumple eso. Como ese lambda está metido dentro de ese coseno hiperbólico, que son unas exponenciales, finalmente eso no lo podemos resolver de forma cerrada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a la solución de eso? Si el valor, digamos, lambda es 126.632 con apenas 6 cifras significativas. ¿Ustedes cómo lo harían en este momento? ¿Cómo resolverían? ¿Se puede utilizar el método de Newton? Claro, sí. Ese es uno de los métodos que vamos a usar. Entonces, como ya tú tienes como una idea, entonces, claro, se utilizaría el método de Newton. ¿Qué más harían? A nadie se... Ay, confiesen que lo meterían en Wolfram Alpha. Team Symbolab también. La gente utiliza mucho Symbolab también. Yo lo uso muy poco. Me gusta más Wolfram Alpha, pero cada... Da igual, lo importante es obtener la solución. Pero digamos que si uno no tuviera acceso ¿a qué? Como a, digamos, a la aplicación o algo así, por alguna razón, estimar y verificar, sí puede ser, pero de pronto es muy difícil, puede ser una función que no es como tan monótona, ¿cierto? Entonces, es como complicado saber en qué punto arrancar sin saber el 126, tú como en qué arrancas, entonces tú le metes como uno, dos, tres, bueno, tratas de hacer algo manual, ese algo manual también puede ser algo llamado como una bisección, y entonces digamos que es algo que no será programático, se demoraron no mucho. También podríamos graficar, ¿no? ¿No les parece? O sea, hacemos la gráfica, función que tenemos aquí a la izquierda, hacemos la gráfica de esta que tenemos a la derecha y vemos cuándo se intersectan también. O la otra es yo paso todo esto aquí a restar, ¿sí? Y hago la gráfica de todo eso y veo cuándo vale cero. O sea, todas esas posibles soluciones son válidas, pero uno tiene que buscar como una forma más general de formular el problema, porque tan pronto me cambian a mí esas funciones, entonces ya no, yo tengo que volver a empezar prácticamente desde cero, a volver a buscar como como qué, como los límites, todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que busquemos, hay métodos numéricos diseñados para resolver ese tipo de problemas y detrás de ellos hay algunos conceptos importantes. Esos conceptos importantes, por ejemplo, tienen que ver con lo siguiente. En el caso de la izquierda que ustedes tienen acá, que lo estoy agrandando. En ese caso de la izquierda, estamos tratando de encerrar una función continua
de tal manera que ponemos el límite de la izquierda y de la derecha y estamos suponiendo que dentro de ese límite hay una raíz. Obviamente en el primer caso no hay una raíz y quiero que ustedes piensen, digamos, en esos casos aquí que tengo aquí en la izquierda, ¿cuál sería como un requisito que deberían cumplir esos puntos azules, esos puntos límites que yo estoy definiendo, para yo tener cierta confianza en que estoy encerrando una raíz? Que uno tome un valor positivo y otro negativo. Que uno tenga valor positivo o otro negativo. No el valor de los puntos, ¿cierto? Sino el valor de la función en esos puntos, ¿cierto? Eso es lo que quieres decir, ¿sí? Ujú. Exacto. Y eso me va a garantizar siempre que yo voy a tener una raíz en ese intervalo. ¿Qué creen? Si la función es continua, sí. Si la función es continua, es posible, ¿cierto? ¿Y será que solamente va a ser una raíz o pueden ser varias? Pueden ser varias. Pueden ser, de hecho, si la función es continua, como pueden ver comparando el caso B y el caso D, puede ser que yo tenga un número impar de raíces. Entonces, sí, está muy bien. Digamos que hay un primer criterio y lo que yo quiero es como f en x, aquí creo que le llaman lower, por f en x upper. Yo lo que quiero es que eso sea menor que cero. No le pongo el igual porque si le pongo el igual es porque alguno de los dos es la raíz y ya la encontré. ¿Sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que si le pongo el igual estamos asumiendo que ya encontramos la raíz. Pero lo importante es que cambie de signo. Esto implica un número, un número impar de raíces. ¿Listo? Una, tres, cinco, bajo suposiciones de nuestra función, obviamente, que la función pues sea relativamente bien comportada en esa zona. Entonces esto es la primera, como la primera clave. Pero ¿qué pasará si no se cumple eso? Y yo tengo más bien lo contrario. ¿Será que eso tampoco me sirve? O sea, solo me sirve que sea que cambie de signo. El número de raíces sería par. Podría ser par empezando por cero. Entonces puede ser que tenga cero, como en este primer caso, cero raíces, o puede ser que tenga dos, cuatro, ta. ¿Está bien? Eso sí, digamos, sería nuestra idea. Entonces, aquí lo que estamos nosotros viendo es como cuál sería como la restricción general que yo debería poner para poder encontrar mi raíz. Y como estamos buscando como precisamente cuál sería ese XL y cuál sería ese X de la derecha o superior, a esto se le llaman los métodos. Son métodos cerrados porque estamos tratando de encerrar a nuestras raíces en estos puntos y de alguna manera el hecho de encerrarlas garantiza que al menos vamos a encontrar una raíz, ¿sí? Salvo el primer caso patológico, ¿cierto? El caso A. Estos métodos se llaman métodos cerrados precisamente por eso. Obviamente nuestra función debe estar bien comportada. Miren que a la derecha hay algunos casos patológicos. Por ejemplo, si una raíz coincide con un mínimo, como pasa ahí, local, entonces estamos en un punto en el que cambia de signo, nuestro f en x a la izquierda y f de x a la derecha cambió de signo, pero no tenemos un número impar de raíces, sino un número par, por ejemplo. Una función no continua, pues puede tener también ese tipo de casos. Entonces, bueno, estamos asumiendo que eso no está, los ejemplos que vamos a ver no tienen este tipo de comportamientos, pero esto es también para que vean que esas reglas que uno saca no siempre se cumplen. Y si uno necesita una función muy robusta que tenga, digamos, que se pueda aplicar en forma general a encontrar raíces de funciones generales, entonces vamos a tener este tipo de problemas. Y más aún si estamos en muchas dimensiones. Todos los problemas que vamos a hacer acá son en una dimensión, pero si nosotros trabajáramos en varias dimensiones, pues estos problemas van a ser aún más recurrentes, ¿sí? Porque pues, el comportamiento en muchas dimensiones de nuestras funciones abre pie pues, para que se comporten de forma rara. En una dimensión puede estar muy bien, pero en la otra pueden ser discontinuos y cosas así. Entonces podemos tener ese tipo de comportamientos, pero en esto nos vamos a basar. Entonces básicamente la cosa es, yo voy a tener mi recta, voy a definir aquí un XL, voy a definir aquí un XU. ¿Cómo los puedo sacar? Esa es la pregunta. O sea, yo debo conocer algo de mi problema para poderlo sacar. Y la idea es que, digamos, no sé, mi raíz puede estar metida por acá en este punto. Entonces yo la quiero encontrar. ¿Listo? Y para encontrarla, pues hay varios algoritmos. El primero que vamos a ver es el de bisección, donde en el de bisección lo que uno hace es partir este intervalo en la mitad. Y yo lo parto en la mitad y yo miro
en cuál de los dos intervalos, en el de la izquierda o la derecha, se cumple que f de xl por ese f de x, ese x new que yo calculé, se cumple que esto valga 0. Yo me verifico si esto se cumple aquí a la izquierda, o más bien se cumple que f de x new por f de x a es menor que 0. ¿Listo? Si se cumple, digamos, en la parte de la izquierda, como es este caso, eso quiere decir que yo voy a actualizar a xu a este valor. Entonces yo lo muevo y este lo descarto. Entonces miren que ahora mi intervalo es más chiquito. Luego lo parto en dos. Y miren que ahora mi intervalo es más pequeño y yo lo que tengo que actualizar es a SXL. Luego lo parto, perdón, aquí lo hice más chiquito de lo que era. Luego lo vuelvo a partir en dos y miren que poco a poco, a punta de disecciones, estoy acercándome como a mi valor. Adelante, Juan Sebastián. Esto sería como un algoritmo de búsqueda binaria, pero en un continuo o algo así. Supongo, no sé, pero supongo que sí, porque estamos haciendo particiones binarias de nuestro sistema en una recta, digamos que en principio es continua. Recuerda que en el computador el continuo no existe, pero sí, se podría, pues supongo que sí, no sé, o sea, yo no te puedo decir que sí formalmente, porque como no sé si, digamos, tu lenguaje es tan formal que me da la sospecha de que te estás refiriendo a algo bien preciso. Entonces, yo te diría, como no lo conozco de forma completamente precisa lo que quieres decir, entonces no puedo decir con certeza que sí, pero así como suena, te diría. Pero entonces, aquí viene la pregunta, Juan Sebastián. ¿Cuándo paro? Entonces, como es un continuo, yo nunca pararía, nunca encontraré mi número de forma exacta. Entonces, yo tengo que parar. ¿Cuándo paro esto? Tengo que parar cuando esté suficientemente cerca. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando el valor absoluto de mi función en este x new o en este x root que estoy buscando sea menor o igual que una precisión dada. Entonces yo paro cuando eso sea menor que 10 a la menos 5, a la menos 6, etcétera. José Esteban, adelante. Profe, lo de, digamos, ahí, o sea, cuando decía, digamos, aquí que había un número de raíces impares y pares. Claro, muy bien. O sea, ¿qué pasa en esos casos, cierto? Entonces, No, o digamos sea, que, es que, o sea, yo pienso que se puede dar, digamos que f de x l por f de x u creo que sea mayor que cero y que también hay un número impar o viceversa. exacto, entonces en esos casos tú especificaste como mal tu problema al inicio. Ese es el punto. Tú tienes que, en este conocimiento, el inicio de estos valores, eres tú el que los da, y entonces es tu responsabilidad, digamos, tratar de encerrar apropiadamente las raíces, porque de otra manera pueden pasar casos patológicos en donde esté cambiando la naturaleza de mi problema un poco, ¿listo? Entonces, sí, sí, tienes toda la razón, eso puede suceder y entonces por eso es importante que tú lo sepas estimar. Por eso lo que estamos viendo ahorita es muy sencillo, como les digo, pero algoritmos mucho más avanzados, pero al final la calidad de la solución a la que nosotros llegamos va a depender mucho de la calidad de la información con la que arrancamos. Ok, ok. Juan Sebastián, O sea, como yo lo veo, para que el algoritmo funcione bien, tendríamos que garantizar que en el intervalo que comencemos haya una sola raíz. sí, o al menos una, o sea, es que depende también del problema. De pronto tú estás interesado en, yo quiero encontrar una raíz, no me interesa, o sea, entonces pues no importa, que haya al menos una. Pero si tu problema es, yo quiero encontrar una raíz porque específicamente solo hay, o hay una solución o solo hay una que tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una parábola que corta en la parte izquierda y la derecha y es una masa, pues obviamente no vamos a poner un intervalo que encierre la parte negativa y la parte positiva porque esa parte negativa no tiene significado en este problema particular, entonces lo ponemos solamente en la parte positiva o algo así. Entonces depende mucho del problema. ¿Está bien? Bueno, entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Y como ustedes pueden ver, entonces en el método de la disección, como estamos estimando el punto de la mitad, cada paso en el método de la disección, cada paso de refinamiento, nosotros vamos a estimar como que la raíz va a estar en este punto, en XL más XU sobre 2. ¿Listo? Por eso se llama bisección. La diferencia entre la disección y otros métodos cerrados como regula falsi y otros así es esta estimación.
esta estimación va a ir cambiando. Algunos otros métodos tienen una estimación mucho mejor. Por ejemplo, si su función es una cosa que hace así y pasa por acá, y este es mi XL, y este es mi XU, este es mi XL, este es mi XU. Entonces miren que la raíz está como más cerca del XL porque el XL está precisamente como más cerca del eje y igual a cero que el XU. Entonces, en ese caso, yo lo que puedo hacer es, bueno, armo como unos triángulos y no sé qué cosas, y yo lo que tengo en cuenta es como estas alturas dentro de esta estimación. Y al tener en cuenta esas alturas, entonces hago que converja un poco más rápido, porque estoy utilizando un poquito más de información. Miren que acá, esta estimación de xroot no tiene en cuenta cómo es la función, simplemente tiene en cuenta los puntos y ya. Es eficiente, se garantiza que converge si la raíz está encerrada, o al menos una raíz está encerrada, listo, eso converge, pero no tiene en cuenta la información. Los métodos cerrados están garantizados que van a converger si encerramos al menos una raíz. Pero en cambio la regula falsi, como esta el de la secante, está garantizado que va a converger también, pero de pronto más rápido, porque sí tiene en cuenta cómo es nuestra función, ¿sí? Entonces, si mi función está muy alejada por un lado que por el otro, pues yo le doy más peso al que está más cerca de mi raíz que al que está más lejos. Esa es la única diferencia entre todos esos métodos cerrados. Entonces, bueno, como les decía, uno podría simplemente hacer como la gráfica, ese es otro problema, estamos buscando acá la raíz de este, de este problemita. Entonces uno puede hacer simplemente la gráfica e ir viendo dónde corta con cero, pero pues esto no es muy eficiente. Puede ser útil para una solución rápida, pero no es eficiente para que yo la pueda usar seguido o en funciones de 3 dimensiones, pues ya me fregué, o de 4 dimensiones y en adelante. Entonces, digamos que esto no es como lo más eficiente. Como les decía, primer método cerrado que vamos a ver. Cerrado quiere decir que tenemos que dar un X a la izquierda y un X a la derecha. Pues es el de la bisección. Recordemos que esta es la condición fundamental que aplican todos esos métodos para encontrar al menos una raíz en ese intervalo. Esto es lo que necesitamos, entonces ustedes tienen que dar unos valores iniciales apropiados para XL y XU. Ahí arranca mi algoritmo. O sea que si esto fuera una función, no sé cómo lo vamos a llamar, root, bisection o lo que sea, tiene que recibir un valor de XL inicial, tiene que recibir un valor de XUp inicial. ¿Listo? ¿Qué más debería recibir nuestra función de bisección sin saber todavía eh, cómo la implementamos? Ustedes deberían mandarle como el XL, que el XU, la función, ¿cierto? A la que le quieren calcular la raíz. Y como habíamos dicho, también recibiría una precisión, porque queremos que pare en una precisión dada. Algunas veces estos métodos también se limitan con un número máximo de términos, porque, digamos, si yo especifiqué mal mi problema, pues mi función aquí root se va a quedar buscando esa precisión perfecta hasta que la cumpla y de pronto mi función no existe y se queda ahí dándole y dándole y dándole y dándole y pues se me queda ahí bloqueado el programa. Entonces yo le puedo también dar un número de iteraciones máximas. Por ahora, para mantener la API de mi función sencilla, vamos a darle solamente esto mínimo. Esto sería nuestra función que calcula la raíz utilizando la disección como la, mm, la interfaz. Y pues obviamente va a retornarnos un double. Le vamos a cambiar ese nombre, le vamos a poner bisección. ¿Listo? Y aquí es claro que es un método cerrado, estamos mandando pues precisamente dos términos. ¿Cómo se implementa? Digamos, este es un algoritmo para implementarlo. Como dicen, como ustedes pueden ver aquí, entonces escoja un XL y un X up que cumplan esto. Tienen que verificar que eso se cumpla. Y entonces en cada iteración, esto es una iteración, el step 2, step 3, en cada iteración estimamos la raíz en este punto de la mitad. Lo primero que tenemos que hacer, yo voy a cambiar un poco de esto, es ver si esa sí nos dio. O sea, lo primero que deberíamos hacer es si f de xr en esta estimación es menor o igual que la de ps, pues ya la encontré. Me devuelvo ya. Acabo, para que me ponga a verificar más cosas. Pero si esto no se cumple, entonces empiezo a mirar precisamente si f de xl por f de xr es menor que cero, entonces debo actualizar a mi xup a que sea xr. ¿Y eso qué fue lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Entonces, miren, de nuevo, digamos que esto es mi xl, este es mi xu, digamos que la raíz está por acá para cambiar un poquito el ejemplo. Entonces, yo calculo el XR la primera iteración, y me dio acá. Este es mi XR1, mi primera iteración. Este es mi XR. ¿A quién debo cambiar en este punto? ¿Qué creen ustedes? ¿A XL o a XU?
XL, ¿no? XL, ¿cierto? Pero ¿cómo saco eso? Porque precisamente si yo encerré una raíz y estoy con XL a la izquierda y XO a la derecha, pues mi función por acá es negativa, por esta zona es negativa y por esta zona es positiva. Entonces miren que si yo verifico, miren que aquí está, estoy verificando si f de XR por f de XU, perdón, XL, si f de XR por f de XU es menor que cero, esto me está indicando que la raíz está en este intervalo. Entonces al que debo cambiar es a XL. Entonces XL se va a convertir en XR, en lo que yo acabo de calcular. Entonces lo actualizo. Entonces para la siguiente iteración, este se va a convertir en mi nuevo XL. Y vuelvo a calcular el XROOT, y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces básicamente la disección es, calcule este nuevo valor, verifique si esa no es la raíz, con la precisión que usted me mandó. Y si no es la raíz, mira a ver a quién actualiza, si a XL o a XU. Y vuelvo a empezar. Calcule la nueva raíz otra vez, la nueva propuesta de raíz. Mire si esa es la raíz o no con la precisión dada. Si no, entonces mire a quién actualiza. Y siga. Calcule, siga hasta que se encuentre la raíz con nuestra precisión dada. Y esto es lo que vamos a implementar nosotros en este momento. El número de pasos que uno hace con bisección ¿qué? Es aproximadamente pues proporcional al logaritmo del tamaño del intervalo sobre el logaritmo de 2 pues por el número de pasos y no sé qué cosas. Es relativamente rápido para encontrar. Esta búsqueda binaria se aplica a la búsqueda binaria también en búsquedas en arreglos discretos. Creo que por ahí era que venía el comentario anterior. Pero acá pues en este punto pues es como el mismo concepto. Entonces es recursiva, ¿no? Se puede escribir de forma recursiva. Puedo yo llamarme a mí mismo si yo soy bisección. Ese es un ejercicio típico que yo les dejo a ustedes. Escriba esta función de forma recursiva, porque claro, yo puedo llamarme a mí mismo. Pero como no hemos visto a detalle funciones recursivas, pues entonces lo podríamos discutir más adelantico. ¿Listo? Una función recursiva es una función que se llama a sí misma y hay que indicarle pues cuándo para. Entonces ya, vamos a implementarla. Ahora sí necesito que tengan abierto y preparado el sitio en donde ustedes programan normalmente para que podamos hacer nuestro trabajo bien. Vamos a implementar bisección. Yo ya no lo tengo listo, entonces voy a abrir X2Go rápidamente. Listo, ¿me confirman por favor que están viendo la pantalla? Sí, brother, sí se ve. Listo, gracias. Entonces voy a entrar al repositorio. Voy a hacer un git pull por si acaso. Este comando no lo tienen que ejecutar ustedes, porque como he trabajado en varios sitios, entonces no sé. Listo, este está bien. Voy a entrar. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. ¿Qué fecha es hoy? 12 de noviembre. Ya huelen a natilla. ¿Qué estoy haciendo? 12, 11, 12 hizo. Y root finding. La idea es que ojalá ustedes estén, digamos, trabajando al mismo tiempo que yo en esto que estamos haciendo acá. Y bueno, voy a abrir mi Emacs por primera vez. Yo le pongo el menos Q para que no se me vaya a demorar mucho con todas mis configuraciones. Y lo vamos a llamar bisection. Voy a empezar desde cero completamente, como para que ustedes también tengan ahí el tiempo de irlo trabajando conmigo. Entonces, include uStream, int main, int argc, char. Nos vamos a acostumbrar ahora a tener siempre esto, por si acaso recibir líneas, argumentos de la línea de comando. Y ya. Y esa es mi plantilla y esto ya compila. Entonces vamos a arrancar. Dijimos que tenemos que, digamos, crear una función de disección, pero también necesitamos una función, pues a la que le vamos a buscar la raíz. ¿Sí? Entonces en la presentación había una que estaban colocando ahí en el ejemplo, que puse ahí en el ejemplo, que viene allá del Chapra, que es, a ver, 9.81, 681 debe ser la masa.
Hay unas constantes, a ver, ¿cómo hacemos para que déjenme ver? Bueno, le vamos a escribir así esas constantes ahí adentro. Entonces, double f que recibe, básicamente tiene que recibir una cosa y unos parámetros, pero vamos a dejar los parámetros libres ahí. Entonces, esta es la función a la que vamos a calcular la raíz y vamos a crear pues nuestro algoritmo para calcular la disección. Entonces sería, dijimos que retornaba un double, ¿cierto? Que se va a llamar bisection. Y ese Profe, una bisection, pregunta. sí, dale. Digamos, nosotros vamos a asumir que en ese intervalo solo hay una raíz. Sí, ¿O cómo? Ah, sí, señor. Vamos a asumir eso. O sea que nosotros tenemos que dar apropiadamente el XL y el XY iniciales. ok, ok. Aquí preguntan en el chat anónimo que si el editor tiene un autoformatting. Creo que sí, o tú puedes seleccionar todavía darle indent region y eso ya se autoformatea. O la otra es que pueden utilizar un programa que se llama Clang Format y eso, pues sí, se los quiero mostrar. Ah, pero aquí no está instalado. Está instalado Clang y el format. Clang Format. Y si ustedes le dan Clang Format a un código feo que ustedes tengan, digamos que yo voy a poner esto así. Lo voy a guardar. Yo le paso Clang Format a mi código. Él me lo pone un poquito más bonito de lo que uno lo está escribiendo. ¿Sí lo hizo bien? Aquí como yo tengo un error, que aquí me falta un punto y coma, entonces él no lo pudo poner bien. Voy a dejarlo así. Digamos que así fuera mi código. Entonces él me lo organiza apropiadamente. ¿Sí? Y yo lo puedo hacer in place o puedo guardar esto en un temporal y después sobreescribirlo. Bueno, se pueden hacer varias cosas así. Esa es, digamos, la manera en la que uno puede como formatear muchos códigos rápidamente. En Emacs con esto tan corto, pues simplemente tab, tab, tab en cada línea. Y si yo sigo haciendo tab en esta línea no pasa absolutamente nada, eso es lo chévere, no sigue simplemente moviéndose para la derecha. Estamos diciendo que este man tiene que recibir el XL, el XU, tiene que recibir también la función y tenía que recibir también, ¿qué más era? Una precisión, ¿cierto? Una precisión, eso fue lo que dijimos. Y este FPTR lo podemos hacer como un puntero a función o como una template. Entonces hagámoslo como una template. Aquí ustedes pueden ponerle type name o class, FPTR, y ya. Estas serán las dos funciones que nosotros necesitaríamos y ahora las vamos a implementar aquí abajo. Entonces empezamos primero por la primera. ¿Qué función vamos a utilizar? Entonces voy a utilizar la que está en la presentación. Básicamente es poner esto, return. Hay unas constantes ahí mágicas, esto es la gravedad, ¿cierto? Esto que vamos a poner acá debe ser como una masa. Por eso es mala idea poner como tanta constante mágica por ahí, ¿sí? Porque uno no tiene idea de qué significa cada cosa. 1 menos std x de menos x por 10 sobre 68.1 y todo esto menos 40, pero aquí está dividido entre x. Y es que 40, listo. Yo sospecho, esto viene de un problema en el que se está buscando una velocidad terminal. Así ahí está escrito también en el enunciado. Uno busca que la velocidad terminal de ese cuerpo sea 40 metros por segundo y entonces está buscando cuánto sería el coeficiente de arrastre que se necesita, es esa X que estamos buscando acá. ¿Cuánto es ese coeficiente de arrastre que se requiere para que esta persona de esta masa, después de este tiempo, tenga esta velocidad terminal? Entonces, con ese coeficiente de arrastre se puede estimar también el área del paracaídas y ese tipo de cosas. Entonces, este es el X que queremos buscar, es el C, que ellos ponen ahí, el coeficiente de arrastre. Esa es nuestra pregunta. Y entonces, pues ahí está nuestra función rara. La solución que ellos obtienen ahí es que la raíz es del orden de 14.81. Entonces, nuestros XL y XU tienen que encerrar al número 14.81. Ahorita igual vamos a pintar esto para ver cuánto nos da. Vamos a pintarla para que tengamos una idea. Voy a abrir aquí temporalmente un GenoPlot.
y voy a pintar esa función. Entonces obviamente aquí no se necesita el std. Y ahí está mi función. Miren que la pintó desde 0 de -10 hasta 10 y ahí no está pues mi valor. Les voy a aprovechar para mostrarles cómo le pueden poner ustedes un rango. Se le pueden poner aquí un rango entre corchetes cuadrados. Entonces le voy a decir que me la pinte. Pues obviamente un coeficiente de arrastre de -10 no tiene sentido. Pero así que me lo pinte, no sé, desde 2 hasta 20. Se puede dejar libre el lado derecho o el lado izquierdo. Hay que especificar al menos uno. Pero miren, aquí ya está desde 2 hasta 20. Y como pueden ver, precisamente por ahí sí se corta. Entonces voy a pintar la recta y igual 0. Aquí está la recta y igual 0. Y entonces aquí podemos ver la intersección. Y si yo le hago un zoom, entonces tengo que más o menos la intersección sea alrededor de 14.8. Si le sigo haciendo zoom, pues no es exactamente 14.8, sino que es alrededor de 14.8. Entonces el XL y el XU tienen que encerrar este número básicamente y solo tenemos una raíz. Entonces es un caso perfecto para aplicar la bisección. Entonces vamos a poner acá nuestro algoritmo de bisección. Entonces, a ver, recordemos cuál era el algoritmo. Tenemos que hacer varias veces una iteración, ¿cierto? No sabemos cuántas iteraciones vamos a hacer, pero sería útil contarlas. Vamos a poner un contador que nos diga la iteración. Estamos en la iteración 0. Y aquí hay muchas maneras de implementarlo. Yo quiero darles como un momento para que ustedes lo implementen o lo piensen cómo lo implementarían ustedes. Y luego lo hago yo. No tiene que ser igual. Recuerden que lo importante es aplicar el algoritmo de disección, donde vamos estimando cuál sería la raíz, si la encontramos o no la encontramos, y ese tipo de cosas. Entonces, por favor, pues piénsenlo, a ver. Y solo con esas dos funciones. Solo con esas dos funciones, solamente es implementar bisección. Todavía ni siquiera vamos a poner nada en el main ni nada de eso. Solamente pensar cómo lo implementarían. Ok. Pues digamos que yo voy a poner aquí en el main cómo se utilizaría, pero ustedes piensen en cómo implementarían la función. Pero se supone que esos, los primeros XL y XU que uno le da ya cumplen eso de que el producto de da menor que cero, ¿no? Se supone que nosotros le dimos esa buena información, sí, señor. Sí, por Asumamos eso. que no, Eso no sí. vamos a verificar nada de eso todavía, pero se supone que, Ok. bueno, listo, yo voy a empezar a implementarlo. Hay, como les digo, muchas maneras de hacerlo. Yo podría, por ejemplo, comenzar escribiendo mi estimación de la raíz. Puedo decir, listo, voy a estimarla inmediatamente. ¿Qué tal que ya la haya encontrado? Double XR igual a 0.5, o bueno, pongámoslo literalmente así como están. Entonces, XL más XU sobre 2. Y lo que voy a hacer es aquí hacer un bucle que verifique si debo ir haciendo o no mejora sobre XL o XU dependiendo del valor que yo haya encontrado en mi estimación de la raíz. Lo puedo hacer de muchas maneras. Lo puedo hacer con un for, lo puedo hacer con un while. Como hemos utilizado, todo eso es equivalente. Hemos utilizado todo el tiempo el bucle for. ¿Quieren que lo hagamos con while o quieren que lo hagamos con un for? Con un for, pues, Con un sí. for, listo. Como yo sé en este momento no sé cuánto es el número de iteraciones, entonces básicamente es un for que está vacío, pero la condición de finalización de mi for, pues esto se va a ejecutar mientras, ¿sí? El valor absoluto de mi función evaluado en XR sea mayor que mi EPS. ¿Sí ven? Entonces no le pongo ninguna condición de inicialización, no le pongo ninguna condición de finalización, perdón, de incrementos, ¿sí? Todo eso lo vamos aquí a hacer aquí adentro. Simplemente le estoy indicando es que este for se va a ejecutar solamente mientras la función evaluada en XR sea mayor que PS. Eso es todo. Entonces, él calculó este XR, si entró acá es porque obviamente le tocó
le tocó calcular, o sea, todavía estamos lejos de nuestra raíz. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es verificar a quién debemos actualizar, si a XL o a XU. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Profe, Sí, y ahí en las condiciones estas de inicialización y finalización, eh, inicialización e incremento no podría pues colocarlo de la iteración. sí, pero queda muy Eh, grande. Mejor lo hago aquí adentro. Pero Aunque, sí se puede, pero queda muy grande. Entonces, voy a preguntarle, if la función evaluada en XR multiplicada por la función evaluada en XL, si esta cosa, paren un momento, ayúdenme, si esta cosa es menor que cero, ¿a quién debo cambiar? a XU. A XU. Porque la condición de encerrar a mi raíz se está cumpliendo entre XR y XL. Entonces el que tengo que actualizar es a XU. Entonces yo lo que quería es XU igual a XR. Pero si no se cumple esto, else, en este caso, pues tengo que actualizar esa XL. Entonces aquí he actualizado o a XU o a XL y ahora vuelvo a calcular mi nuevo XR. Como yo acabo de cambiar XU a XL, entonces ahora hago XR igual mi nuevo XR ahora va a ser XL más XU sobre 2. ¿Listo? Esta es una de las formas de hacerlo. Se puede hacer así. Es una de las formas de hacerlo. Mm, y pues ya. Entonces al final se supone que este man calcula acá, viene y verifica si no se encontró. Si se encontró, pues se sale, pero si no se encontró, entonces viene y hace esto, actualiza, actualiza, viene y calcula si ya está, si no está, se sale, bueno, y así. Y al final, pues esto se supone que va a terminar y va a retornarnos XR. Esa es una de las tantas formas de implementarlo. A mí no me gusta como que... Profe, y lo de la iteración. ¿Lo del qué? Lo del número de iteraciones. Ahorita miramos el número de iteraciones. Bueno, aquí no lo estamos contando, ¿sí o no? Pero entonces cada vez que yo haga esto, cada vez que yo entre acá, pues yo debería como actualizar iter, ¿sí o no? Pero pues esa Profe, información no ¿y la estoy enviando. Señor, qué significa eso que usted dijo que queda muy grande si uno lo coloca dentro del for? pues si entiendo bien lo que tú estabas diciendo, lo que entiendo es que me decías que si ponemos todo este cambio aquí adentro, en esta partecita. No sé si te No, entendí. no, 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 no. O sea, como el iter es igual a uno. Pero es que tú no sabes cuánto es el iter que vas a hacer. Ah, ok, Pero, ok. pero sí podrías hacerlo, o sea, sí, o sea, tienes razón, digamos. Lo que pasa es que digamos que aquí uno pone como unas variables que controlan el bucle. Yo podría hacer esto, iter igual cero, ¿sí? Empezar ahí, iter igual cero o uno, porque realmente ya hice una iteración, ¿sí o no? Y yo podría decir en cada paso, quiero que me aumente iter. ¿Listo? Y sí, le podría quitar esto de acá, está bien, se puede hacer. Pero bueno, digamos que mi costumbre, pero es mía, es que aquí yo pongo como las variables que más o menos controlan la ejecución, pero iter no controla en este momento la ejecución, ¿sí? No estamos verificando que iter sea menor que un número máximo ni nada de esas cosas. Entonces dejarlo acá me parece que es como indicar que iter tiene algo que ver en el control de la evolución de esta iteración, pero realmente no es así. Entonces por eso Ok, ok, ok. no lo puse, Profe, pero pues, no es que esté mal, ¿listo? Sí, Francis. profe, disculpe, tengo una pregunta. Señor, ¿Uno puede poner dos condiciones de finalización? sí, o sea, lo pones con una condición lógica. Claro, claro. O sea, por ejemplo, uno no podría poner como la segunda condición de finalización hasta que iter llegue a cierto valor. Bueno, claro, eso no va con lo Ajá, que tenía ajá, antes sí. escrito, pero funcionaría, ¿no? Sí, señor, también funcionaría. A mí lo que no me gusta acá es que este cálculo se hace dos veces, o sea, mejor dicho, yo ahorita que cambié para secante, que cambiemos para otras cosas, vamos a tener que actualizar esta parte. Entonces tengo que actualizarla en dos sitios. Entonces, miren, yo voy a hacer otra cosa diferente. Yo también puedo, yo puedo inicializar esto en cualquier valor. Yo lo voy a inicializar en XL y ya.
Entonces le va a preguntar acá, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y aquí es donde va a estar el... Ah, no, mentira, no puedo hacer eso. Que me entiendo. Lo quiero escribir de una manera en donde yo haga este cálculo solo. Bueno, dejémoslo así. ¿Alguien no entiende este código o tiene alguna duda o comentario ahí? Me pongo ahí a darle vueltas para hacerlo mejor y eso no. Profe, esto a mí no me quedó muy claro. O sea, std doble dos puntos fabs de función de R. O sea, que eso significa, o sea, sí, ahí está diciendo que eso sea mayor que el error, pero ¿qué está calculando precisamente ahí? El, de- el error porcentual con respecto a qué. No, no es un error porcentual porque tú estás comparando 2 con cero. Entonces tú no puedes dividir por Ah, cero. compara con cero. Claro, porque tú estás buscando una raíz con cero. Ok, Tú estás buscando el punto de corte con cero. ¿Listo? sí, profe. Bueno, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner esto en cero para mí es más claro así. Y solamente en un sitio lo dejo. Es un bucle, básicamente, que no tiene límites. ¿Ok? Entonces yo estoy colocando el XR, lo calculo. Esta es la primera iteración. ¿Está bien? ¿Y por qué le puse aquí 2? Esta es la primera iteración. Entonces yo le pregunto, bueno, mire, calcule este R. Eh, si if f evaluado en esto es menor o igual que ps, entonces aquí encontré la raíz. Le digo break. Termine. Sálgase ya de esta iteración. Si no, entonces aumento mi iteración y le pregunto a quién debo actualizar y luego de actualizar, pues vuelvo acá y calculo mi nuevo XR. Sí, me gusta más así porque entonces ahorita que utilicemos otros algoritmos, solamente cambiamos esta línea, ¿listo? Esta parte de acá, esto es bisección. Esta parte de acá, vamos a ponerle unos comentarios. Esto es verificar si encontré la raíz. Esta parte de acá es actualizar los límites, si no encontré la raíz. Y vuelvo. Básicamente lo que hacemos es calcular una propuesta de la raíz en la mitad, verificar si esa es la raíz. Si esa es la raíz, pues me salgo de este for, ya terminé. Si esa no es la raíz, entonces simplemente actualizo los límites y vuelvo a empezar. Calculo otra vez mi disección, mi propuesta de raíz, verifico si esa es la raíz o no. Si no lo es, vuelvo a actualizar y así sigo hasta que la encuentro con la precisión que quiero. Entonces, como les digo, así me gusta más, es porque simplemente estoy verificando que cuando utilizo otro algoritmo, solamente cambio esta línea. No hay que cambiar nada más. Vamos a ver si sí funciona. Entonces voy a compilar. No me salió ningún warning ni nada. Voy a ejecutar, pero recuerden que nuestro código espera que le escribamos las cosas en la línea de comandos. Le vamos a decir que, no sé, que busque entre 2 y 20 y la precisión sea 0.001. Y miren que ya nos botó la raíz 14.813. Vamos a decirle que nos imprima con más cifras decimales. Entonces, stdcout.precision 16, stdcout.setFlag, stdios scientific. Me parece feo escribir todo esto, pero solo se escribe una vez, pues no pasa nada. Hay que preocuparse por otras cosas. Ahí está, entonces está nuestra raíz. Entonces, observen una cosa, miren, si le pongo una precisión de 0.1, miren que da 1.479 no sé qué. Si le pongo una precisión de 0.01, da un poquito mejor. Si le pongo una precisión de 0.001, da mejor y yo le puedo ir disminuyendo esto, ¿se lo ven? Y cada vez va convergiendo pues a mi raíz y miren que es relativamente rápido, ¿no? Entonces miren que voy ganando cada vez más cifras decimales. Esto voy a hacer una prueba, yo no sé si puedo escribir esto así, -5. Ah, sí, sí funciona, entonces puedo ponerle así las cosas también. Y listo, entonces esta será nuestra disección.
Recordemos, miremos otra vez qué es lo que estamos haciendo en bisección. Estamos contando las iteraciones, por ahora no estamos haciendo nada más con ella. Estamos básicamente entrando en un bucle que no tiene límites ni nada. Por ahora no tenemos límites en el número de iteraciones. Hacemos una propuesta de raíz utilizando el algoritmo de bisección. Esto es bisección. Hacer esto. Luego preguntamos si esa fue la raíz. Si esa es la raíz, pues salimos del bucle. Ya la encontramos. ¿Cómo sabemos que la encontramos? Valor absoluto de la función evaluada en esta raíz es menor que la precisión que nos dieron. Si eso no se cumple, entonces tenemos que actualizar los límites. Lo actualizamos verificando en dónde quedó encerrada la raíz ahora utilizando este XR como borde. Entonces el borde se vuelve XU o se vuelve XL. Y volvemos a empezar. Volvemos a calcular nuestra nueva raíz, verificamos si la encontramos. Si no es así, entonces calculamos otra vez la actualización de límites. Volvemos a calcular nuestra raíz, hasta que ya se encuentre. Y esto es relativamente rápido. La voy a Sí, subir. profe, no Señor. me quedó muy clara la función del iter, del contador. Porque ahorita no estamos haciendo nada con el contador. Simplemente él está contando cuántas iteraciones se están haciendo, pero no estamos haciendo nada con él. Después nos va a servir es para cuando hay problemas. Mejor dicho, quitémoslo. Pero eso nos va a servir es cuando hay problemas, digamos, con que hay un número de iteraciones máximas que yo debería tener, porque a veces hay funciones que simplemente esto no converge. Entonces yo no debería como dejar esto ahí hasta que se acabe la historia del mundo. Máximo 1000 iteraciones. 1000 iteraciones es demasiado. Si yo en 1000 iteraciones no he encontrado mi raíz, yo debería parar. Es para eso, pero lo voy a quitar porque precisamente no lo estamos usando y pues genera confusión. ¿Listo? Y mira que funciona igual. Profe, Señor, profe, si uno deja un while así en blanco también, o sea, nunca acaba. No. O sea, funciona lo mismo así como el for que tenemos aquí. sí, es lo mismo que poner while y dejarlo así. O while 1, porque él sí va verificando esto. Entonces while 1 o while true. Ok. O cuando se utiliza iteraciones, mientras iter sea menor o igual que nmax. Listo. Entonces este es ¿nuestro qué? Nuestra función de disección para este problema. Antes de pasar a otros algoritmos, quiero aprovechar para que ustedes, para meter otros conceptos de programación aquí. Skip push, para que ustedes lo tengan. Listo, ya se los envié al remoto, por si acaso. ¿Qué pasa? A ver, hay dos cosas que quisiera tratar. La primera es, ¿qué pasa si yo quiero conocer también cuánto fue el número de iteraciones? Tenemos que hacer varias cosas. No solamente retornar la raíz, sino también retornar el número de iteraciones. Por ejemplo, que eso tiene una cierta sintaxis que se puede hacer acá, está bien, se puede hacer, pero quiero utilizarlo más bien de otra manera. Hay unas funciones que uno puede escribir en donde uno le pasa como los parámetros de entrada, que serían todos estos, y uno le pasa también parámetros de salida. ¿Qué quiero decir con eso? Yo más o menos lo que quisiera es como poderle escribir aquí un int niter y que la función me escriba acá cuántas iteraciones pasaron, que niter sea una variable que yo tengo acá. Vamos a ponerle otro nombre, counter. Yo no sé cuántas iteraciones se van a hacer. Que yo llame a mi función aquí, counter. Me toca ponerle acá también el encabezado de esto. Presten atención, por favor, no hagan código en este momento. Presten atención a esto. Así no les esté funcionando, ya no importa, en este momento vamos a mirar este concepto. Entonces digamos que yo quiero como mandarle para que me escriban esta variable, porque yo de alguna manera no sé cómo hacer para que me retorne dos cosas. Entonces, es importante saber cómo poder hacer este tipo de cosas así, sin retornar dos cosas, que me retorne la raíz, pero quisiera que además me guardara la información de niter. Entonces observen esto. Yo lo que voy a decirle es, voy a mandarle una nueva variable al final, que es el counter, que es básicamente el número de iteraciones,
Y yo quisiera aquí pues simplemente imprimir cuántas iteraciones se hicieron al final. Eso me interesa esa función, entonces uno podría decir, listo, pues usted le manda esa función, esa variable counter a la función niter. Entonces ahora sí vamos a poner nuestro iter acá, int iter igual a 1. Empezamos ahí porque hacemos al menos una iteración. Y aquí lo que vamos a hacer es que toca hacer otra iteración, entonces iter más más. Y al final lo que podemos hacer es que cuando se acaba, le decimos acá niter igual a iter. O sea, esta variable que yo le mandé al final, la voy a escribir con el valor de iteraciones que me quedaron después de salir de todo este bucle. Y ya. Entonces, de nuevo, repetición. A la función bisección le pusimos un nuevo argumento en donde queremos que nos guarde, que nos devuelva también, que nos cambie ese valor y nos indique cuántas iteraciones ocurrieron. Yo en la función main creé ese counter y se lo envío ahí. Yo quiero que counter sea sobrescrito con el valor del número de iteraciones. Recuerden que estos nombres que ustedes le ponen aquí a las funciones son locales. No tiene que llamarse igual las variables. ¿Listo? Son variables locales. Todas estas que están acá, todas son locales a la función. Le pueden poner cualquier valor y por eso precisamente lo llamé diferente. Yo quiero que cuando llame mi función bisección, me retorne la raíz, pero además me escriba en este counter cuántas iteraciones uso. Entonces, de alguna manera estoy logrando que me retorne dos cosas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Le estamos diciendo que en el último argumento me escriba simplemente el número de iteraciones. Vamos a ver cómo nos va con esto. A ver si sí funciona. Le voy a decir que me lo haga con 0.1, a ver cuántas iteraciones hace. Entonces, mire que me dijo que hizo 0 iteraciones. Bueno, listo. No hizo más iteraciones, lo encontré de una vez. Eso yo no le creo, pero... Porque, a ver, ¿será que es verdad? Si yo cojo 2 más 20, lo sumo, me da 22, y lo divido entre 2, me da 11. Y él quiere decir que inmediatamente encontró la raíz, que es 11, pero me está retornando otro valor. No es 11 la raíz, es 14.79. Entonces, si yo le pongo otro valor acá, me dice que hice sobre iteraciones. Si yo le pongo otro valor acá, 0 iteraciones, o sea, independiente de la precisión que le estoy colocando, me está dando que siempre hizo 0 iteraciones. ¿A alguien se le ocurre qué podrá estar pasando? O sea, es como si counter siempre valiera 0. Se le está pasando el valor de la variable counter y no la dirección de memoria para que pueda cambiar el valor de counter. Muy O bien. sea, la función bisección está pasando un valor nada más. Exacto. O sea, lo que estamos haciendo acá en este momento es crear una nueva variable en la memoria a la que a niter se le copia el valor de counter. Aquí cuando yo llamo a mi función, este niter es una variable diferente, se le copia el valor 0 que yo le puse aquí a mi counter, se le copia ese valor. Luego, cuando yo vengo acá, niter se sobrescribe, eso es verdad, pero se escribe en otro sitio de memoria. Y cuando yo me salgo de la función, pues counter nunca cambió. Counter siempre fue el mismo. Entonces, lo único que yo hice fue modificar esta función, esta variable local niter, por otro lado, pero yo nunca modifiqué a counter, porque esta variable, esto que está acá, es una copia de esta variable con la que yo lo llamé. Para que veamos eso un poquito más claro, hagamos una prueba. Estas son impresiones que vamos a borrar después. Voy a imprimir la dirección de memoria. Voy a imprimir la dirección de memoria de niter, de este niter. ¿Listo? Y voy a imprimir la dirección de memoria de este counter para que ustedes vean precisamente, y si quieren le voy a poner aquí un número arbitrario, para que ustedes vean que siempre retorna lo mismo. Ah, yo no puedo acostumbrarme a este teclado. Miremos a ver si lo que yo quisiera es que si yo llamo a una función, si yo llamo a mi función, yo lo que quisiera es que este niter sea básicamente el mismo counter, que apunten a la misma dirección de memoria para que la pueda modificar. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, compi, algo está pasando en esta máquina que de repente se está poniendo supremamente lenta.
No hay nada ahí. Compilo, corro. Entonces observen lo siguiente. A ver, miren que ahora counter, o sea, counter se queda siempre en el mismo valor inicial, ¿sí ven? Que fue 100.000, eso nunca cambia. Pero observen la parte importante. La primera impresión que tenemos es la dirección de memoria de counter. Observen que está por allá, pues en ese número hexadecimal. Y miren que la dirección de memoria de niter está en otro sitio. Y por eso es que no me funciona, porque precisamente cuando yo llamo a, a mi función, pues esta variable que está al final, pues no tiene nada que ver con counter, solo copió su valor y ya, pero está en otro sitio de memoria. Entonces, cuando yo hago esta modificación aquí, pues no estoy modificando a mi counter, sino que estoy modificando a esta variable local. ¿Alguien sabe cómo debo resolver este problema? ¿Cómo puedo pasar una variable para que no sea la copia, sino que vaya por valor, para que yo le pase la dirección de memoria para que me la modifique? Pasar el puntero a la variable. Con punteros y referencias, con puntero a la variable. Entonces hay varias formas de hacerlo. Digamos que con punteros es un poco más enredado. Entonces lo podemos hacer con referencias, pero eso es básicamente lo mismo en este caso. Entonces básicamente lo único que tenemos que hacer, miren dónde estoy acá arriba, es ponerle así un ampersand. Cuando ustedes escriben esto, si ustedes hablan de punteros tendrían que poner un asterisco, pero vamos a hacer con referencias. Cuando yo escribo esto, yo estoy diciéndoles, mire, yo no quiero que usted cree una copia. Yo quiero simplemente que me pase como la misma dirección de memoria de la variable con la que me llamó. Localmente la voy a llamar niter, es como un alias, es como si yo me pusiera un apodo. Anteriormente llamaba a la función con William y se creaba otro ser humano que tenía una copia de William, pero era otro ser humano completamente diferente. Ahora es el mismo William, simplemente con otro nombre, con el nombre de niter. Entonces tengo que ponerle esto acá, es la única modificación que necesito. Y observen ahora, por favor, acá la ejecución. Miren lo que cambió. Ahora la dirección de memoria de niter y de counter es la misma. Es la misma variable y ahora sí estoy modificando a counter. Miren que cuando yo cambio acá, me dijo que se hicieron 7, se hicieron 7, se hicieron 12, se hicieron 17 y ahora sí está cambiando. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy pasando a counter por referencia, o sea que lo estoy modificando allá dentro de mi función. Esto es una modificación de ese parámetro. Miren de nuevo qué es lo que está sucediendo acá. Yo llamo a mi función bisección con una variable que se llama counter, pero counter va por referencia. Eso quiere decir que a counter sí lo puedo modificar allá adentro. Entonces, este niter, en este llamado, realmente es counter porque es la misma dirección de memoria. Y cuando yo vengo por acá y cambio a niter, realmente estoy cambiando a counter. Esto es lo que significa llamar por valor, que son copias, todas estas son puras copias. Y esto es lo que significa llamar por referencia. Estoy pasando la dirección de memoria. ¿Cuál es la ventaja de llamar por referencia? Que puedo cambiar los valores dentro de mi función y que no creo variables nuevas, son simplemente como nuevos apodos. ¿Cuál es la desventaja? Que puedo cambiar la variable en mi función. Entonces eso es problemático. Aquí no importa mucho, digamos, porque yo lo quiero hacer, pero eso puede ser problemático en funciones más complejas. Ustedes no deberían pasar por valor a menos por referencia a menos que realmente lo necesiten. Siempre pasar por copia es mucho mejor. Están protegiendo sus variables originales. ¿Cuándo se utiliza muchísimo pasar por referencia? Cuando tenemos, por ejemplo, variables que son muy grandes. Aquí tenemos DAOs y cosas así, pues crear copias eso es barato. Pero si uno tiene un arreglo de 1.000.000 y yo quiero mandarlo a una función, un arreglo es como 1.000 variables, bueno, 1.000.000 de variables en este ejemplo. Entonces tengo 1.000.000 de variables guardadas en un arreglo y quiero pasarle eso a una función para que calcule el promedio y pues yo no quiero copiar ese 1.000.000 de variables. Entonces yo lo paso por referencia. Pero pasarlo por referencia lo puedo modificar. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Eso es lo único que hicimos acá. Entonces ya podemos tener como nuestro número de iteraciones. Voy a quitar todas esas impresiones de la memoria. Voy a inicializar todo esto en los valores apropiados. Y como pueden observar, ahora tenemos acceso tanto a la raíz como a la bisección. De hecho, hay muchísimas funciones que ni siquiera retornan aquí la raíz. Ustedes simplemente podrían escribir aquí como otro argumento en donde se guarde la raíz y más bien que nuestra función nos retorne como un código de error o cosas de ese estilo. O sea, podemos poner cuántos parámetros queramos de retorno aquí como argumentos por valor. Y hay muchas funciones y por esto lo hago, hay muchas funciones y muchas librerías que se escriben de esta manera. Primero los parámetros de entrada y luego por referencia los parámetros de salida.
Entonces no siempre se restringe a lo que yo pueda con más algoritmos, que ya pues, va a ser mucho más sencillo. Les voy a pasar ¿esta qué? Este código. Se me murió mi sesión. La va a terminar y voy a volver a conectar. Mi red está fregando. ¿Ustedes me están escuchando bien? Se cortó por un momento, profe. Sí, me está molestando mi conexión a internet. Yo por lo menos no puedo ver la presentación. No, en este momento se cortó esa conexión. Pero por ahora, como les digo, Ah, entonces yo ya les envío este código para que ustedes, por favor, pues lo modifiquen. ¿Qué les pediría? Digamos que, como siempre, hay que practicar, hay que practicar en lo que estamos haciendo. Y entonces les voy a dejar ahí un ejercicio sencillo para que ustedes, utilizando esto que acabamos de hacer en clase, hagan una gráfica de cómo es, mejor dicho, cómo depende el número de términos en función de la precisión que yo ponga. Entonces, si le pongo una precisión de 0.1, ¿cuántos términos me dan? Si le pongo una precisión de 0.2, ¿cuántos términos me dan? Entonces, eso ya está ahí listo. Tiene que hacer una pequeña modificación en el main simplemente para imprimir la información apropiada. Y esa va a ser como su práctica para que no se queden como el fin de semana completamente perdidos. Ángel me dice que ya instaló la máquina virtual, pero sigue sin poder usarla. Si quieres, compárteme la pantalla porque a mí me funciona la máquina virtual y la máquina virtual tiene que funcionarle a todos porque es la misma. O sea, precisamente el hecho de que sea una máquina virtual implica que se reproduce exactamente el mismo entorno. Entonces, si fuera, digamos, en tu propio computador, tus cosas instaladas, sí te creo, pero en la máquina virtual tiene que haber algo más que esté sucediendo. ¿Puedes compartir pantalla, Ángel? profe, usted me volvió a mandar lo de la máquina virtual como corregido, no sé. Sí, pero era corregido una cosa de IMAX, no era corregido absolutamente nada más. Pero no, creo que dijo que había que descargar otra vez los 5 gigas, ¿no? Sí, claro. Yo lo que les Ah, recomiendo para que no tengan que... Sí, 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 para que, o sea, si la quieren volver a instalar, si quieren borrar completamente la máquina virtual viaje y poner una nueva, pues claro, tienen que volver a descargar. ahí se borra todo lo que uno tiene, ¿no? Sí, pero se supone que tú lo tienes en repositorios y le has hecho git push, ¿cierto? Sí, sí. Entonces en la nueva máquina simplemente ese es un git clone. Una cosa que les recomiendo es que ustedes hagan snapshots de sus máquinas virtuales. Ahí en VirtualBox ustedes simplemente le dicen tomar un snapshot y entonces la máquina virtual les queda exactamente como está en ese momento. Y así se ponen a hacer modificaciones y cambiar de pronto settings o algo así. Y si se tiran algo, pues no tienen que volver a instalar todo, sino que simplemente se devuelven a ese snapshot. Ángel está cambiando como al computador. Voy a ver si ahora sí puedo. Listo, ya se está viendo tu pantalla. Esa la instalaste ahorita con lo último, ¿cierto? Listo, ahí estás corriendo, muy juicioso, muy bien. Abre, escribe GNU. Eh, se, Hay un eco terrible. Tienes que bajar el sonido en algunos de los dos dispositivos. No cierres esa ventana. No, ¿qué pasó? Ya, profe, qué pena. Es que se cae, se rompe el enlace con la sala, entonces me toca volver a entrar. Eso no es la sala, ¿no? Esta es Ah, la máquina virtual. sí, No, sí, no, pero, o sea, ven, pero ¿por qué tú no haces todo directamente aquí en la máquina virtual? o sea, Digamos, la máquina virtual es un sistema operativo. En la sala es un sistema operativo. Esos dos sistemas operativos son básicamente el mismo Linux. Y tú puedes trabajar en la sala con X2Go o puedes trabajar en la máquina virtual localmente en tu computador, pero digamos que idealmente pues no deberías como desde la máquina virtual conectarte allá. Ahí no te va a funcionar GnuPlot porque tú estás en una consola. Abre ahí GnuPlot. ok. Ya entendí cuál es el problema. Abre ahí GnuPlot. Tú estás ahorita en este momento en el servidor, que no deberías Ujú. trabajar en el servidor. Trata de pintar algo. Plot X, escríbele. Plot X, que es la función f de x igual a x. No, plot X. Plot espacio X. Entonces te va a decir que no puede pintar porque no tiene, pero es que tú no estás tratando de dibujar en el servidor de la máquina virtual, tú está ya en el computador de la sala y tú te metiste fue por consola, entonces tú no tienes un entorno gráfico en donde poder pintar, ¿listo?
Entonces sal de ahí, control D o quit, control D de Dios, o control C, ponle ahí, sal de la sala, aquí control D o quit, abre GnuPlot. En este momento tú estás en la máquina virtual, en tu computador, GnuPlot, enter, plot, ya no te botó todos esos errores y se está demorando un poquito, pero ahí te va a salir la ventana. ¿Sí ves? Ahí está. Entonces sí te funciona. Lo que pasa es que tú estás tratando de graficar gráficamente con una conexión remota que solo es de consola. Si tú quieres ver a GnuPlot, tienes dos opciones. Aquí directamente desde la máquina virtual, sin meterte a la sala, trabajas acá y haces todo, o te metes remotamente con X2Go a la sala. ¿Listo? Ok, listo. Gracias, profe. ¿Listo? ¿No? Perfecto. O sea, me alegra que el error no sea grave. Bueno, listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces. Yo les estaré mandando por el Profe, Classroom la tarea. Señor, disculpe, es para ver si puedo hablar algo con usted ya que todo, ahora que los estudiantes se vayan. sí, 5 minutos, sí, dale. Ok, gracias.